vamos a mencionar 3 películas y después decir por qué, porque tenemos una sorpresa que los oyentes de este programa, los videntes, escúchame. ¡Epa! Pero tiene que ver. Tiramos Ver más allá. otra palabra, hoy otra palabra para Ver más allá del lo horizonte. evidente, tal cual. De lo evidente. Me la vi completa. Como ya lo decía Leono. También. Leono lo decía, Me vi, ¿no? Sí. Espada del Augurio Espada del muestra Augurio. bien más allá de lo evidente, ¿no? Ahí De lo- está. Déjame ver más allá de lo evidente. Depende de la traducción. ¿Viste? A veces es Ah, como es verdad. Munra, que decían antiguos espíritus del mal, transforman este cuerpo decadente, Munra, el inmortal, antiguos espíritus del mal, transforman este cuerpo decrépito, Munra, el que no muere, depende de la traducción. Decía. Ajá, Apá. es verdad. ¿Y la española qué decía? Ni idea. La española decía Ah, espada ya. del augurio. Déjame ver más allá de lo evidente. Ajá. Así decía. Muy bien. Impresionante. Bueno, ¿y qué Es viene que viven para entonces? siempre, son capaces. Viste que los españoles las traducciones son. Bueno, pero bueno, volvamos Sigamos. a La jaula de cristal, bien. la jungla de cristal duro de matar, tal cual. La jungla. Vamos a rescatar un cine de ciencia ficción, pero no de ciencia ficción de ahora, sino películas que fueron hechas en la década del 50. Precisamente vamos a hablar de 51, 53 y 58, no 60 en realidad, de 3 películas que nuclean a una persona y decíamos que los que van a ver este programa van a escuchar lo que es el tráiler, pero después cuando nosotros subamos este segmento al canal de YouTube propio, porque por una cuestión de técnica no podemos proyectar De el chivos video, expiatorios. van a ver el tráiler formalmente, pero un tráiler muy sonoro. Ay, qué A propósito, copado. suscríbanse al canal de Chivos Expiatorios. No Y sean suscríbanse ordenados. Suscríbanse al Radio canal de Megafon. Chivos Expiatorios. También, obviamente, Radio Megafon. Vamos a hablar de la primera película. Son 3 películas clásicos que seguramente van a empezar a escuchar cositas que, esto me parece que lo vi en ya. algún lado. Cuando los mundos chocan es una película de 1951 basada en la novela de Edwin Bellmer y Philip Wiley, que a su vez hicieron una secuela de novela y que contó, fíjate, la novela contó con una suerte de banda de sonido propia como tipo ópera compuesta en 2012 por un inglés, Nigel Clark, si me entiendo la letra. La premisa de la película y de la novela, con algunas diferencias, básicamente la misma. En la película se saltean lo que es la introducción del libro, pero ocurre lo mismo. Es un astrónomo en Sudáfrica, va viendo que está pronto a venir 2 planetas, en realidad en la novela, en la película ponen una estrella seguida de otro planeta que viene en dirección a colisionar con la Tierra. Oh, Uno no. se estrella y el otro pasa, eso va a colisionar. Claro. Le entregan a un científico, y en la película es a un piloto o algo, las fotos demostrando esto lo que va a pasar, y lo presentan en las Naciones Unidas. Sí, seguro, no va a pasar nada. Apoyado con un grupo de científicos, no va a pasar nada. Y ¿Para sigue de qué año? Bueno, repetime el año. 1951. Ok. Algo así como No mires arriba. Claro. Bueno, es excelente en ese sentido. Es como toda sátira, nunca los que dicen que la entendieron una cosa nada que ver, y los que critican es por decir, bueno, ya que todo el mundo la defiende, la voy a criticar si quiero Claro. comer más poronga. Perdón, no corresponde. Pi. Y acá lo que ocurre es justamente aparece un grupo de empresarios científicos que decían, che, esto va a ocurrir, tenemos que hacer algo, listo. Ya que nos quieren dar bola, empecemos a construir por lo menos una nave que nos permita escapar Claro. de esto y empezar a investigar en ese momento, porque el planeta que venía aparentemente podía ser habitable. ¿Qué ocurre a medida que empiezan a pasar algunas cositas? Que era evidente que el destino ya estaba Ya sellado, estaba, el planeta ya Tierra. estaba. Ay, Obviamente el Dios. gobierno empieza a decretar estado de sitio. Cuando se enteran que está el arca finalizada, obligan a hacer un sorteo entre la gente. Después vos ves en la película también bueno, qué va a pasar con los que quedan afuera del sorteo, ¿viste? Todas esas Claro. cosas se pone muy humana y muy cruda, tanto la novela, escrita la novela, guarda, en 1930, y esta película de 1951, en los inicios de lo que iba a ser la Guerra Fría encima también, Ay, qué gana de verla eso. y todo eso, en los inicios aparecen todas estas situaciones. Obviamente sabemos que el planeta caga fuego, y después los protagonistas, estaba este científico, el piloto con su hija, van variando algunas cuestiones. En lo que es el mensaje de la película no varía mucho de lo que es la novela. Pero se alcanzan a subirse al Sí, arca sí. y todo eso. Ven quedan en la película, se desmayan porque era el viaje de hipervelocidad, entonces no alcanzan a ver la destrucción, pero llegan al planeta. Y la novela, la segunda parte de la novela, te cuenta qué pasa en el planeta, qué les pasa y todo eso. Todo en términos realmente bien tratado, en términos científicos. Esta película les puede llegar a sonar
Un cachito porque Impacto Profundo, que es una película que salió incluso antes que Armagedón, toma muchos elementos de esta película y de un texto de Arthur C. Clarke que se llamó El martillo de Dios. Arthur C. Clarke, autor de 2001, Odisea en el espacio. Pero fue tanta la construcción que no podés decir visionario. que es una adaptación formalmente. Un visionario, Arturo. Sí. Y acá la película originalmente iba a ser dirigida por Cecil DeMille, uno de los primeros gran director de la época de cine mudo, de la época también de... Fue el que dirigió, por ejemplo, ya el cine sonoro, Los 10 Mandamientos, del cine épico por excelencia. Que duraban como 3 horas esas películas. La película Nuestro Héroe, que lo vamos a mencionar después de mencionar las otras dos películas, logró comprar los derechos, se puso a hacer de Destino a la Luna, una gran película, una de las primeras películas por lo menos que tuvo rigurosidad científica en función a las cosas que te mostraban con los efectos especiales de la época, tenés que verlo siempre en ese sentido. Y acá está muy interesante cómo te mostraban todas las miniaturas de la construcción de esta arca, y al tener menos presupuesto, cómo poder jugarse, bueno, tenemos estas herramientas, cómo utilizarlas en función a lo visual y que se vea bien, no que se noten las costuras ni nada. Y acá, la persona que estamos homenajeando con estas 3 películas y con lo que vamos a pasar en exclusiva, tiene que ver con eso. Un gran experto, en este caso como productor, un gran experto en lo que es en los efectos visuales, en las imágenes, todo. Porque acá, por ejemplo, los planos, todo eso te lo solucionaban listo. Tenemos esta paleta de colores, trabajemos con los efectos que se vea natural y hasta tiremos guiños como que cuando llegan al planeta puede verse intuirse a lo lejos como que hay una estructura. Entonces, mira, parece que hay otra civilización en ese planeta. Y esas cuestiones... Estamos hablando cine de principio del 1951. Claro. Algunos interpretan que la película, hablemos ya de la película, no podés decirlo de las novelas por la época, que es una parábola, digamos, una metáfora de lo que era los inicios de la era nuclear, también el temor reinante de que algo viniera a destruir el mundo, y que otros que ven también, y en esto ahí me pongo en función a lo que ayer era el fin de la emergencia sanitaria, poner por primera vez a un científico al pie de lo que es una catástrofe, científico en función a servicio de la humanidad y no esta cuestión de bata laboratorio, jaja, científico loco, te resucito muerto, y esas cositas. Esta es la primera película. Ahora vamos a la que es una de mis grandes favoritas, no encontré el libro. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos tuvo una La remake, La primera. a fines de los 90, ¿no? 2005 de Steven Spielberg. Con algunas cuestiones mucho más fieles que no pudieron hacer en este momento de lo que ocurre en la novela. H.G. Wells, de hecho, fíjate, las últimas películas que vamos a hablar, esta y la siguiente, tienen que ver con H.G. Wells. Escribió esta novela, y la película, fíjate, ya está dentro del patrimonio de la Biblioteca del Congreso. Pero Puedes esa, ojearla. a ver, permiso. Puedes ojearla, no hay problema. Edición especial. Sí, es la vieja. Claro, porque esta es la vieja. 1953. Sí, También tengo sí. la nueva, no te preocupes. No, pero yo quiero ver esta. ¿Cómo hago para verla? Sí, es tremendo. Después te paso por donde bajarla. Yo porque quiero ver todos, quiero los WWE. yo paso porque tomé la costumbre de no empezar a prestar películas, porque si no después No, me las olvido. perdés o no y te las perdés devuelven. y no te las devuelven. Sí, Entonces, no sí, es que sí. desconfíe, pero tomé la No, costumbre y la yo decisión. quiero que me des pases. Qué cabeza la data. H.G. Wells lo que escribía ahí a Tal fines cual. de 1800. Sí, ¿no? fíjate vos acá, H. Wells lo que tiene en la novela, y yo lo que quería decir antes de agarrar la película, esta es patrimonio de... pasó a integrar la Biblioteca Casi del Congreso. patrimonio de la humanidad. Sí, Casi. Biblioteca Congreso, que de Estados Unidos, que son la preservación de sus obras como importantes para lo que es la cultura en el caso de la historia de la cultura allí en Estados Unidos. Muchas gracias. Acá en la novela de La Guerra de los Mundos tenemos varias cosas para decir y tenemos que mencionar también el radioteatro en algún punto. Algunos consideran... Al otro Wells. Sí, Pero Orson cine. Welles. Orson Welles Cine. merece un hashtag que a nadie le importa. Así que no hay problema. Orienta a H.G. Wells en la época victoriana. De Inglaterra, bueno, Sí. contemporáneo. Se publicó entre 1885 y... No, miento, 1895, 1897, a modo de serial, la novela, a modo de capítulos, y se publica formalmente en 1898 como el libro que hoy por hoy conocemos. ¿Y por qué destacaba la era victoriana? Porque
Yo creo que si hoy H.G. Wells viviera, gente como Milei lo tildaría como zurdito. Porque, Sí. básicamente, porque si bien era un gran compositor, un gran escritor de ciencia ficción, como buen escritor de ciencia ficción era muy crítico con las cosas que estaban ocurriendo en el momento. Y acá es lo que criticaba también en gran parte, esto a veces son lecturas que uno puede hacer grande y tal vez nada que ver con lo que quiso hacer el H.G. Wells. Acá directamente en la novela vemos que una crítica a lo que era el Imperio Británico y esta cosa de qué ganas de poner una colonia ahí. Sí. Se me acabaron estos recursos, vamos a invadir este país que los tiene. Claro. Y acá en la novela, y ni hablemos también de la crítica a la iglesia como institución. Que a esa que hace, una vez se critica a la iglesia y uno está criticando la institución. Después cada uno tiene sus propias creencias Claro. y hay que respetarlas en ese sentido. Pero acá criticaba a la iglesia como institución. Entonces esta historia, que en el libro te lo cuentan, de estos marcianos que se quedaron sin recursos y buscan dónde pueden conseguir para poder vivir. Se quedaron sin recursos. Mira, acá hay un planeta. Vamos a ir a este planeta y ocuparlo para poder seguir existiendo. Entonces van a invadirlo, a conquistarlo. Reitero, la historia básica de el ABC de cualquier imperio o fuerza Sí, ¿no? Sí. invasora imperial. Bueno, y hoy por hoy ocurre. Ocurre. Sí, Y hablemos ocurre. del litio, pero bueno, Claro. no vamos a poner a hablarnos de otra cosita porque no tiene sentido en el espacio y no vamos a estar No hasta importa. mañana. Pero también está tenido algunas cuestiones que tienen que ver con muchas cosas que se debatían en ese momento, como lo que es la selección natural. Sí, sí. sí. Está lo de Darwin a pleno. A pleno y la fuerza, el más fuerte, sobrevive el más fuerte. Sí. Ujú. Porque vamos a hacer el gran spoiler, es una novela que se escribió hace más de 100 años, así que Sí, sí, sí. después de todo lo que Fines ocurre en del la novela, 1800. la invasión dura casi 2 o 3 días, porque en esa Sí. soberbia que tenían los marcianos, que veían a los humanos como unas criaturas chiquititas, terminan siendo muertos, asesinados no es la palabra, pero muertos por las bacterias. ¿Qué se ocurre? En las claro. películas están, de algún modo, en la de Spilo lo muestran más gráfico, Sí. en ese sentido. Bien, en la película hay algunas diferencias igual, algunas muy notables con la novela, porque en la novela no hay, por ejemplo, no tienen nombres los personajes. Hay nombres, pero no se los mencionan. En la novela es un escritor que va narrando en primera persona lo que es la invasión. También van cambiando los puntos de vista de primera persona en algún punto. Y es un escritor que va presenciando distintos momentos, lo que era esta invasión, y que busca a su esposa hasta que finalmente se reencuentra. Acá en la película, y en las despilas, salvando las diferencias, podemos utilizar eso, la cuestión de la protección de sus hijos, reencontrarse con su ex esposa, que Sí, donde sí, iban, sí. hay varias cuestiones que están. Acá en realidad es un científico que medio hay romance con otra persona, pasa ahí salvan diferencias, no están los trípodes como ves en En la otra. Sí. la Evil, no te muestran, te muestran las naves como si fueran unas patas invisibles, por decirlo de alguna manera, en la vieja película. Los extraterrestres eran distintos, son distintas cuestiones. Y acá había, por ejemplo, uno de los protagonistas es un cura y ocurre una escena casi al final de la película en una iglesia y no tenía mucho que ver con lo que H.G. Wells hacía. Pero aún así, vos la ves en lo visual, es impecable. Recordemos, 1953. Ok. Y vos fíjate que cuando hicieron una transformación, fue filmada en Technicolor a Eastman Color, se aclaró tanto la imagen que parecía que era una película muy bajo presupuesto. Por suerte después en otros formatos, como acá, se hizo la corrección del color para que eso quedara afuera. Es como que se Claro. veían las costuras, los hilos, todas Claro. esas cosas. Y se había filmado de tal manera que eso no se viera. Mantengamos, digamos, lo estético Y otro cincuentón. H.G. Wells escribió la novela original sabiendo de que había algo que estaba pasando, como, no me acuerdo el término francés, la crisis del fin del mundo, porque la gente pensaba que en 1899, el 31 de enero de 1899, al cambiar de siglo se venía el fin del mundo. 100 años después pasaba más o menos Pasaba lo lo mismo. Qué mismo. loco eso, ¿no? La humanidad, porque en realidad es como se Y manifiesta esta la humanidad tal cual. ante esas situaciones. Y esta Igual. película, nuestro héroe, todavía no lo vamos a mencionar, se logró porque logró conseguir los derechos en un momento, justamente, fíjate, Cecil DeMille de nuevo se buscó dirigirlo. Sergei Eisenstein, que ya estaba radicado en Estados Unidos en una parte,
Y bueno, la terminó produciendo él con otra persona, no voy a mencionar al director porque lo tengo precisamente acá y el director es... Mirá qué bien ves sin lente. Es producida por nuestro amigo, dirigida por Byron Husky. Acá está. Vamos a la siguiente, que creo es la que más te interesa a vos porque vos podés aportar datos de la novela. A ver. Una Vamos a ver cosita si me para acuerdo. decir. Hay un cameo del pájaro loco en esta película, no voy a decir en qué momento, porque el productor era muy amigo del creador del pájaro loco. Quiero ver. Y lo de los trípodes, en la novela te lo decían, fíjate lo crudeza que es de la novela, que los extraterrestres se alimentaban de los humanos. Es como que acá solamente el efecto de la vaporización con los disparos, que es muy bueno para la época, que es todo un juego de colores y te muestra, desaparece el tipo. Sí. En la despedida del acordate que veías, ¡pum!, desapareció, Sí, y veía a la gente atravesando la ceniza, el chabón que habían vaporizado así. Acá te muestran en la despedida cómo los consumían como una granja casi en un punto. Lo cual era más bruto todavía esta cuestión de ir a conquistar y utilizar a la gente como esclavos como propios alimentos. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos es esto, 1953. Nos vamos 7 años más adelante, fin de la década de los 50. La Máquina del Tiempo. ¿59 Amo. o 60? 60. 60, justito. La Máquina del Tiempo, gran película. Segunda película que dirige nuestro homenajeado el día de la fecha, con esto de homenajear cine fantástico. Y lo digo homenajeado porque al día de hoy sus innovaciones son tomadas por referentes grosos. Bueno, hace La Máquina De del los que Tiempo. laburan en la ciencia ficción en Claro. primer... Y cuando digo grosos, digo grosos. En las ligas mayores, digamos. Exactamente. Es una película que estuvo a punto casi de que no se iba a hacer. Y nuestro amigo, ya lo voy a mencionar, George Pal, se dio cuenta de que no iba a poder hacerla en Japón como había buscado hacerlo originalmente. Y vendió la propuesta a lo que sería la subsidiaria de Gran Bretaña de la Metro Goldwyn Mayer para hacer la película de La Máquina del Tiempo. La historia, ya sabemos, te lo está diciendo ahí, es básicamente la novela y en la película comienza, nada más que en la novela no hay nombres. Y es el viajante del tiempo, el viajero del tiempo, te ponen como Sí. protagonista. Tal cual. Acá en la película ponen George y uno puede ser Sí. que, bueno, puede ser por el George de H.G. Wells o por George Pal, no importa. Y es el viaje en el tiempo, también bueno, ¿por qué viajar en el tiempo? ¿Qué hacer? Y en la novela empieza, y en la película también, se juntan amigos a comer a casa de un amigo, que lo ven todo así, y en la película todo así, que te pasó, y les cuenta la historia que vemos después. Sí. Ahí nadie le cree todo lo que ocurre. Es el viaje en el tiempo en distintos momentos. En la película te muestran justamente viaja, que se encuentra con el hijo de uno de ellos, que es el único que hay un nombre en la novela. Justo en un momento, en pleno fervor que viene la era atómica, parece que se acaba el mundo. Y después dicen, no, tengo que irme de acá, y justamente se implosiona en lo que termina viajando. No 5 años en el futuro, no 10. No tanto, 802.000 años en el futuro, donde se encuentra Así una es. sociedad dividida Sí. entre la gente que estaba limpia ahí, con traje re feliz en la vida natural. Los natural, Eloy. medios vegetas, medios veganos, todo así, porque realmente están puestos en ese sentido. Y después los Morlocks, que eran como deformes, viviendo en cuevas subterráneas, que Serían como ogros, ¿no? Claro. ogros. Trolls. Eloi, no me acuerdo, era una palabra que viene del hebreo, pero vendría a ser como una cosa medio de dioses, y los Morlocks no se sabe bien Tal el cual. origen, pero se podía referir a una etimología refiriéndose a la gente de los mineros, a los que vivían ahí, al pobre, el sucio. Entonces tenés una lectura de que era algo que le preocupaba a H.G. Wells, de la desigualdad y la división de clases, porque en gran parte él, durante su infancia, vivía en el sótano de una cocina donde trabajaba su madre, que era cocinera. Entonces está esta cuestión, tipo, como se ve muy bien retratado en Parásitos, bueno, más o menos. Sí, está, digamos, sí. hay una crítica social evidente en H.G. Wells. Y Está, lo más está curioso, criticando la sociedad de la Hoy época. los Eloi, no quiero caer en esta cuestión de viejo choto, decir que los jóvenes están cualquiera. Los Eloi representan mucho, hoy por hoy lo ves, a ciertas actitudes, cierta juventud que en realidad no escapa a la edad, de que les chupa un huevo todo, porque de hecho es como la mujer que ocurre eso en la novela y en la película, que el viajante en el tiempo, que es Rod Taylor, que después, sí. años después, protagonizó Los pájaros de Hitchcock, que dicho sea paso, también se merece un hashtag, a nadie le importa.
la salva y dice, che, nadie la va a salvar, se está ahogando la mujer. Sí. Eh, Como que les daba lo mismo. le da lo Sí, mismo, sí, pero sí, se, sí. se tiró ella, no es problema mía. Wina se llamaba. Wina. Y el tipo la rescata, ¿viste? ¿Cómo? O sea, y tiene mucho Claro. que ver acá. Me preocupa a mí, les pasa al otro, me chupa un huevo. ¿Viste? Tiene que mucho con eso. Entonces está también esa crítica en la película muy evidente y en el libro está. Claro, porque eran como, los Eloy eran como seres humanos perfectos. Sí. Como los pinta la sociedad, los que eran de buen, no sé, viste que a veces De en la alcurnia. sociedad que son de bien, son gente de bien. Y eran re poco solidarios, eran unos aretes. Y hay un detalle Claro. que la única prueba, fíjate que él tenía, que la novela, la película, no me acuerdo si en la película está, cuando vuelve a su tiempo, este viajante, la única prueba que tenía del viaje era una flor. Sí. Y él se la da, no, en la película está. Él Sí, se la está en la da al película. amigo este que era, vamos a ser experto en flores, no me acuerdo el nombre que tenía, botánico, pero no es el término exacto científico. Sí, sí. Que dice, esta especie no de nuestros tiempos, es nueva, y cuando lo va a ver, él ya se había ido Ya de se había nuevo ido, sí. y no se sabe. Lo único que encuentra en la película, bueno, en la novela es como que va y viene, está medio latente. A la criada, a la ama de llaves de la casa, y no, desapareció, pues no ve ni la máquina del tiempo, Sí. no hay nada. Y lo único que sé que faltan 3 libros, pero no sé distinguir cuál. Entonces está el debate qué 3 libros se llevó Ay, sí. el viajante del tiempo en su viaje. Y ya que hablamos de la máquina del Ay, tiempo, por favor. cuando hablábamos de Gremlins, no lo había dicho. En Gremlins hay un cameo de la máquina del tiempo. Te lo dije a vos fuera del micrófono. Sí. En la escena que el padre del pibe está en una convención, lo llama por teléfono, vemos atrás, justo cuando pasa el carrito de Steven Spielberg en un carrito Ay, de tipo de tenis caminando. no quiero ver eso. Ves atrás, está la máquina del tiempo, ves que la están golpeando, que no funciona. Plano a la casa del pibe donde está viendo. Segundo plano, vemos hay humo atrás de la cabina de teléfono y la máquina del tiempo desapareció. Ay, El no, mejor por favor, cameo de la esas historia cosas me Tremendo. está en encantan, por Gremlins. favor. Aparte la máquina esa es tremenda, es hermosa, tiene un gusto estético. La vieja, decimos. Tremenda la vieja. Sí, sí, que aparte Bueno, Porque hacía- después la hubo nueva, una versión más 2002, moderna. La versión de Sí, 2002, la otra versión. en algunas cuestiones mucho más fiel al libro. Sí. Es una buena película, es una buena adaptación con ciertas licencias, pero yo creo que le perdió, no tiene la magia que tiene No. esta producida y dirigida por George Pal, Hecha con 2 mangos, digamos. sí. Y lo que tiene de interesante y de lindo esa nueva versión es que la dirigió el nieto de H.G. Wells. Entonces está esta cuestión del legado, o bisnieto, una cosa así era. Sí. Entonces está interesante por ese lado. ¿Vos querés agregar algo antes de pasar a por qué vamos a tener primicia? Porque No, vos no, me como parece- lector de la novela. Bueno, yo lo que quería decir es que hay que aprovechar acá en Argentina. Tenemos libros baratos. La verdad que este libro Todavía- me lo compré en las vacaciones y me Todavía lo comí. existe eso. Me lo comí. Sí, claro. Tenemos libros baratos Sí, en sí. Argentina, aprovechemos. No en cualquier lugar. En Latinoamérica salió hace poco de que en Argentina somos del país de Latinoamérica que más lee según Sí, aparte de estadística. H.G. Wells, sobre todo este libro, La máquina del tiempo y La guerra de los mundos, que la guerra de los mundos puede ser que sea muy difícil de adaptar en el sentido de que hay una primera voz y no tenés los nombres, entonces tal vez medio que a la hora de generar esa adaptación tenés que, bueno, vamos a contextualizar la historia de acá y puedes hacer lo que quieras, no importa. Claro. Pero este libro y La guerra de los mundos son libros que se siguen editando al día de hoy, no es que listo, no se edita más, No, se de- siguen Claro. editando. Y aparte Sí. lo puedes comprar en cualquier edición. Yo creo que este me salió 1.000 pesos. Mirá lo que dice Borges acá. Borges, escritor argentino, dice: los primeros libros de H.G. Wells prefiguran y sin duda superan con medio siglo de anticipación las obras que hoy llamamos de ciencia ficción. Las ficciones de Wells fueron los primeros libros que yo leí, tal vez serán los últimos. Esto decía Borges. Wow. Y para ir cerrando y tal vez ya finalizando un poco el programa, y antes de pasar el audio quiero comentar y tengo que presentar esta cuestión que algo que no dije de la Guerra de los Mundos, no podemos dejar de hablar de lo que fue, lo mencionamos brevemente, el radioteatro y contar algunas cuestiones que tienen que romper con algunos ciertos mitos. 1968, en un programa que se llamaba Radioteatro desde el Teatro Mercury, que hacía las CBS allá en Estados Unidos. No había televisión en esa época. No había televisión. En esa época un joven Orson Welles lideraba una adaptación que hacían como si fuera en tiempo real
de La Guerra de los Mundos. No. Y te lo decían al principio, te lo dicen, esto es una adaptación, un radioteatro, bla, 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 bla. Y arranca como si fuera un programa normal de radio donde hay una orquesta que toca un tango, que es la comparsita. No, qué zarpado. Que es la comparsita. Y cuando empiezan a arrancar se interrumpen, no, ha caído ha salido un periodista, sí, cayó un meteorito en tal lado. Empiezan a hacer todo eso como si fuera algo que estaba ocurriendo realmente en ese programa como un programa. El asunto es que el programa no era muy escuchado. Entonces, mucha gente que se sumó al dial con el boca a boca, che, parece que hay una Parece que invasión es verdad, se la extraterrestre. creyó. Ay, no. Se lo creyó y pasó lo que pasó. No está muy comprobado si la gente se suicidó, pero sí se generó un tal Claro. quilombo de saqueo, de gente que salía huyendo, que venían, nos invadían los Oh, extraterrestres, no. todo eso, porque nadie escuchaba el programa. Después Orson Welles, años más tarde, hizo para mí una de las mejores películas. No me gusta caer en esto de las mejores películas, porque me parece es una soberbia decir que es bueno, que es malo, todo eso. Pero dirigió El Ciudadano Kane, que es Citizen Kane. chapó Claro. por esa película ya. Por todos los cambios que a la hora de narrar, como hizo Hitchcock también en forma paralela. Qué bueno. Dicho esto, estas tres películas que mencionamos están unidas por una persona que mencionamos sobre todo en La Máquina Las del tres Tiempo. películas son Dos producidas por Josh Pal y la Máquina del Tiempo dirigida por Josh Pal, su segunda película, que fue la siguiente que hizo a la versión de Pulgarcito del Año del Ojete que hemos visto, que hizo a su vez el primer, para mí, creo que es el primer crossover que se da en el universo del cine, porque después cuando adaptó Los Hermanos Grimm, los cuentos de Los Hermanos Grimm, de esa vieja película, ya dirigida también por Josh Pal, Pulgarcito aparece con el mismo actor interpretando. Así que hay un crossover, lo hizo Josh Pal. Fue el Otro más, primero. el primero. La George Pal. George Pal es un referente, como decíamos, no solamente como productor, narrativo de los efectos visuales, que estuvo en Argentina. Él huyó de Hungría en Segunda Guerra Mundial. Ella venía trabajando con técnicas de animación en stop motion, cuadro por cuadro, con los Papetoons. Huyó y cuando vinieron acá, una parte se quedó en Argentina y otra parte se fue a Estados Unidos a vivir el sueño americano, donde estuvo esta persona, donde consiguió laburo enseguida, pues ya era una eminencia Claro. a nivel mundial, donde empezó, fíjate que era productor, compró los derechos, hablábamos de, por ejemplo, para adaptar la novela, la primera película, cuando los planetas chocan o colisionan, depende de la traducción, básicamente es eso, era un grosso. Y ahora es referente de figuras como George Lucas, Steven Spielberg, por mencionar, Sí. Guillermo del Toro, Mm. Phil Tippett, que es el que hizo los efectos visuales de La Guerra de las Galaxias, la primera, y ganó el Oscar por El Retorno a Jedi. Para que vean la secuencia, ¿se acuerdan Sí, de La Guerra de sí. las Galaxias cuando están jugando ese juego medio de ajedrez en el halcón milenario, Sí. que se ven con hologramas? Sí. Bueno, eso lo hizo este chabón Ah. en 1970 y Sí, monedas. 70 y 74. largo, sí. Porque 77 por ahí. la película se estrena en el 77, pero la producción Ah. arrancó Sí, son. un Claro, tiempo, claro. tiempo antes. Bueno, hay un argentino, Ramiro San Honorio, culo inquieto, que ha escrito sobre inteligencia artificial, fue que viajó con Enrique Piñeiro a la milla 1100 para mostrar dónde estaban los barcos pescando en aguas argentinas sin ningún tipo de autorización. Es el que con un guión logró reunir a los simuladores durante la cuarentena. Con este video es una misión que tenemos los simuladores para que la gente cumpla por lo menos por este barrijo, boludo, básicamente. Algunos dicen que gracias a eso después volvió a reflotar el interés, porque justo más o menos en esa época se volvía a estrenar en Netflix ya los simuladores. Y bueno, vamos a tener la película el año que viene o en el 2025 seguramente en cines y después en la plataforma Paramount Plus. Bueno, esa persona, fanático de La Máquina del Tiempo, su mejor amigo de la infancia le dice un día: che, vos sabés que yo tengo un pariente medio famoso, ese que te gusta a vos, George Pal. ¿Qué va a hacer? Hasta que un día va a la casa y entra a ver las fotos. ¡No! Y ahí empezó, le escribió en un libro esa historia que George Pal estuvo en la Argentina y contaba toda esta cuestión. Y mucha gente grosa se le empezó a acercar y: che, esto es así, esto es así, esto es así. ¿Y por qué no haces un documental? ¿Por qué no te pones a buscar cómo es el paso y encontrás cosas? Se fue en un canto, yo le digo que es un documental coral, y que de un punto me involucra porque Ramiro es amigo y me dijo: che, ¿querés encargarte de hacer un poco la prensa federal? Que cuesta un huevo que alguien del interior te diga: Ay, Dios. che, mira, estoy haciendo este documental con estas personas, estas personas. No te crees mucho, cuesta Sí. en este contexto, más cuando nuestro oficio está tan vapuleado para quienes
viven de un sueldo puesto por una empresa. Bueno, ese boca en boca, que en parte por la pasión del cine me termina convocando a mí para hacer ayudar en prensa, la difusión, y que se va a estrenar el sábado que viene en la ciudad de Buenos Aires en un festival de Hacela Corto, el Festival Internacional. Bueno, en el boca a boca terminó involucrando a gente como Axel Kuchevaski, Juan José Campanella, Guillermo del Toro, Luis Grané, que es uno de los dibujantes que ha estado en DreamWorks, en Pixar, Claudio Aboy, que hizo ilustraciones, que es el ilustrador oficial de la Guerra de las Galaxias, Vaya. Andy Muschietti, que es el que dirigió Mama, gran película de terror, Sí. y las dos, Y ahora se viene de con Stephen Flash. King, que ahora se viene con Flash, que hace la locución y la banda de sonido, y Phil Tippett, esta persona que no solamente hizo la Guerra de las Galaxias, no solamente hizo los efectos visuales de Robocop, si bien el diseño lo hizo Rob Bottin, que es muy curioso, un tipo de mira. una película de robots se llama Rob Bottin, el que hizo los diseños. Los malos, Era para él. ¿Viste el que disparaba? Ese Era para que él. se vuelve medio chifladito al principio de la Sí. primera, que aparece al final. Bueno, también hizo los efectos de. Originalmente Jurassic Park iba a ser de tipo en stop motion. Ya estamos terminando, operadora. Bueno, que después cuando hicieron el pasaje a lo digital, se sintió medio mal y dice: no. Y Spielberg dijo: no, vos no te vas. Porque nuestro trabajo en lo digital, porque no estaba planificado, porque Steven Spielberg vio una muestra que hizo un chabón así medio, vamos a hacerlo acá, y salió re bien. Tu trabajo es fundamental porque vos nos vas a permitir que los movimientos de los dinosaurios se vean más reales. Gracias a él tenemos los movimientos tan reales en los dinosaurios. Ese tipo estuvo 2 horas para hablar en este documental. Un grosso chapó. Y después hay mucha gente en áreas técnicas y estamos esperando, crucemos los dedos, que se dé uno que no prefiero no decirlo. Bueno, todo eso está en un documental Ay, qué zarpado. que se llama George Pal, un marciano de Hollywood en Se la Argentina. estrena el próximo sábado Se estrena el próximo sábado. en La Buenos idea, Aires. vos pensás, por eso te digo, ¿quién te cree que existe este documental y es gratis? A pedido de todos los involucrados es sin fines de lucro. Por ende va a tener un circuito primero en festivales y la idea es hacerlo circular por todo el país en escuelas, en instituciones de cine Sí. vinculadas de formación. Es muy Está el groso. tráiler dando vueltas en YouTube. Desde ahí, la semana pasada. Y nosotros, para cerrar esta columna, cerrar este programa, y en exclusiva para quienes vean el recorte de este programa en el canal de YouTube de Chivos Expiatorios, van a poder ver el tráiler. Es un tráiler muy sonoro. Eso. Y cerramos el programa Ay, qué bueno. escuchando el tráiler. Thanks to special effects, really, there's no more boundaries. You can do anything. George Pal, uno de los maestros modernos del cine de ciencia ficción. Productor, director y animador que construyó una firma única e inigualable de la época de los 50s y 60s. Keep it moving here, shove it on. You know, Powell was one of the few people that sustained doing that kind of work. O sea, no existirían películas y series del Señor de los Anillos sin un Pal primero. Puso una semilla y nosotros tenemos que ir a esa semilla. Es un gigante, es un pionero, no solo de los efectos especiales, es un pionero en sí de la fantasía en el cine. George Pal era un visionario, un pacifista, productor, director, genio de los efectos especiales y mil y una cosas más. Pero él le dio una artesanía y un arte muy europeo también. Pero uno me idea o venía o escuchaba algo que le interesaba y no paraba hasta que lo hacía. What George Pal really pioneered as an animator was primarily replacement animation. Ya saben cómo es, se mueve un poquito, clic. Vaya si no le debemos mucho a George Pal. Pocos saben de su familia en un punto muy particular de nuestro planeta, muy cerca del fin del mundo, en un país llamado Argentina. Una de las cosas que pasaba sistemáticamente con los cineastas europeos que se fueron antes del nazismo es que las familias estaban muy desperdigadas. Si George Pal fue de visita a su familia y eso, no debe haber dejado nada, o dejó algo. Mi nombre es Francisco Leobey. Soy sobrino segundo de George Pal.
en Nueva York. Soy sobrina nieta de George Pal. Mi padre se acuerda así de pronto que George Pal había visitado la Argentina a principios de los años 50, cuando él era chiquito. Si existen fotos de esa visita, deben estar en la casa de mis abuelos en Moreno. Si en esos rollos hubiese, por ejemplo, imágenes del rodaje de La Guerra de los Mundos o imágenes del rodaje de La Máquina del Tiempo, ya está. Con eso ya tenés ese universo expandido de la obra amada. Así que sí, podés levantar una piedra y te sale un rollo de fílmico que estaba ahí olvidado. Lo que tengo acá en mis manos es la gloria misma. Esto es de George Pal, los Papitubus. Sus sobrinos son los que de alguna manera atesoran parte de eso o nos podrían llegar a ayudar a entender o a encontrar parte de ese material. Porque para mí era el tío Julius y nada más. Sean parte de esta intrigante y fantástica trama. ¿Están listos? Empecemos el viaje en el tiempo. George Pal, un marciano de Hollywood en Argentina. Su pequeño gran legado.